Buenos días para todos. En esta oportunidad hablaremos y reflexionaremos sobre la revelación propiamente como historia. Ciertamente que hablar del concepto de revelación es incoarnos de forma directa en el hecho de Dios en la historia. Todo posee un génesis, es decir, todo posee un principio. Y ciertamente Dios participa dentro de esa historia porque Él es el mismo generador, porque es el mismo Dios que hace su irrupción dentro del mundo y hacer que esa misma historia creada por Él tenga el soporte con la misma existencialidad netamente humana. El tema de la revelación es el centro detonante, dice Rino Fisichella, de toda la teología fundamentalista. ¿Por qué? Porque a través de la revelación dada en la persona de Jesús de Nazaret, verbo encarnado de Dios, todo comienza nuevamente a tener un sentido, a tener propiamente una centralidad. Por su parte, la revelación como estudio teológico tuvo su impacto gracias al sopesar en los concilios Vaticano I, que fue en 1869, y el Vaticano II en 1962, donde el vocablo cogió un emporio sin duda fenomenal dentro de estudios teológicos. Pero en el Vaticano I, en la Constitución Dogmática de Eufilius, nos habla de un plano genesiológico sobre el sentido sobrenatural de las cosas, y el Vaticano II en la Constitución Dogmática de Verbum, partiendo del concepto de revelación, que es nada propiamente el numeral 2. El concepto de revelación, propiamente dada por los egregios concilios, impulsa a creer que Dios actúa dentro de la existencia humana porque así lo quiere, forma parte de su misma libertad, forma parte de su misma voluntad, ya que el acto de revelador parte de la propia iniciativa de él, con el fin de hacer que el hombre participe de los bienes divinos que el Concilio Vaticano II trabajó arduamente. El concepto del Vaticano II, numeral 2, dice: dispuso Dios en su bondad y sabiduría a revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual por medio de Cristo, verbo encarnado del Padre, tiene acceso en el Espíritu Santo con el fin de que no participe de la naturaleza divina. Propiamente, el Vaticano II gesta una fórmula muy fundamental que se diría gestis verbifici, es decir, que la revelación de Dios parte propiamente de hechos y palabras que están intrínsecamente unidas entre sí. Así, la persona de Jesús de Nazaret se da propiamente a de conocer. El tema de las revelaciones adquiere una nueva reinterpretación a partir de la persona del Verbo encarnado, es decir, la persona de Jesús de Nazaret. La revelación es cristocéntrica, porque es teocéntrica, Cristo es el mismo Dios. Y el numeral 4 y el numeral 6, el Vaticano II, también nos los afirma de la Constitución Dogmática de Bebo, donde las promesas del Padre ha llevado a su pleno cumplimiento. Este es el plan de revelación, con hechos y palabras que están intrínsecamente unidos entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiesta y confirma la doctrina del Verbo encarnado de Dios. Ese es de Verbo numeral 2. Ahora bien, la revelación como historia tiene tres principios muy fundamentales. Uno, la recuperación auténtica del principio de la encarnación propiamente de Dios. El segundo, el concepto de la economía de la revelación. Y el tercero, la realidad bajo la dimensión de las personas de Jesús de Nazaret como realidad cristocéntrica, a partir de Filipenses 2.6. Claro, la teología de la historia también se dio a conocer gracias a las posturas teológicas de los protestantes, de Carvar, Rudolf Bultmann y Pennenberg, donde mucho de la historia era simplemente considerada como una prehistoria, pero a través del sopesar teológico, es decir, la reflexión teológica, dieron paso a la teología de la palabra, o la teología de la historia, donde dicha teología estuvo impulsada por Pennenberg, que aseguraba que él no rechazaba la teología de la palabra, sino que había que ser una teología de la historia, porque la teología de la palabra carecía de sustentabilidad. Ahora bien, la visión bartiana, que es muy fundamental. La visión bartiana asegura que existen tres modelos perennes de diferente revelación. Dios por antonomasia se revela de forma directamente al hombre, dando a conocer su propia identidad, es decir, su forma personalista. El segundo, a través de su palabra dada a los hombres, de ese mismo acto revelador. Y tercero, por la ley y por los evangelios, donde se manifiesta de forma primigenia en la persona de Jesús de Nazaret. El tema de revelación se ejecuta dentro de la experiencia humana, porque la revelación forma parte de una experiencia humana. Mediante la revelación divina quiso Dios manifestarse y comunicarse a sí mismo los eternos decretos del Padre. En la experiencia de lo cotidiano, afirma el teólogo holandés Schellenberg, Dios se revela y comunica su designio de amor. Dicha revelación se va a partir de la reflexión teológica dogmática también de Rahner, que también formó parte de dicha teología, donde nos habla de una revelación trascendente y una revelación propiamente categórica. Ahora bien, la revelación
como amor de la gesta trinitaria, según Hans Urs von Balthasar, dice que el tema de la revelación parte de una Trinidad, donde afirma, a través de la muerte que Cristo asume, es la gran expresión y la última prueba donde Dios se da a conocer. Porque señala el autor que la revelación se explica de forma teológica a partir de los tres enunciados trascendentales, de la estética como un amor, la dramática como un amor y la lógica como un amor. Porque el amor ha sido siempre la palabra utilizada por Dios. Afirma el mismo Santo Tomás de Aquino que todo el lenguaje de Dios es netamente amor. Porque la mayor parte de toda la gesta revelación de Dios es a partir del amor propiamente de Él, en su gesta iniciativa, en su propia voluntad, donde a través de la persona de Cristo en el patíbulo de la cruz, la revelación llega propiamente a su consumación. Es por ende que es necesario elaborar una teología de la historia para poder comprender el sentido histórico de aquella revelación que será asumida desde el punto de vista de la fe. Muchas gracias.